¿Funciona? Sí, creo que sí. Bueno, pues primero, gracias por esta invitación. Todo un honor compartir aquí esta mesa con dos colegas, aunque el amigo Palazón no sé si es del todo colega, es a medias colega, porque tiene un pie en la prensa y otro pie en la ONG, en el mundo humanitario. Pero también es un honor compartir mesa con él. Yo voy a dar una visión, yo creo que de la prensa y de la inmigración aquí, algo diferente. Sé que en Ceuta y Melilla, conozco más Melilla que Ceuta, hay evidentemente problemas, pero yo voy a dar una visión relativamente optimista, porque creo que nos tenemos que comparar nuestra situación y la de la prensa en España también con nuestros vecinos en el norte de Europa, empezando por Francia y todo lo que hay de ahí para arriba. Y aquí, a grandes rasgos, comparándonos con quien nos tenemos que comparar, estamos algo mejor, o incluso en algunos aspectos bastante mejor. Nuestra historia migratoria de recepción, de llegada de inmigrantes, que empieza de forma intensa, digamos. Antes había llegado gente, etcétera, pero en fin, había pakistaníes en algunas minas, había alguna colonia latinoamericana, sobre todo Argentina, en los años 70, que huye de la dictadura, etcétera, pero en fin, nuestra verdadera historia de país de recepción de inmigrantes empieza pues hace aproximadamente 20 años o 22 años, una cosa así, a mediados de los 90, es muy intensa porque en determinados años como 2004 o 2005, España es el segundo país del mundo en recepción de número de inmigrantes después de Estados Unidos, pero evidentemente con una población muy inferior a la de Estados Unidos. En términos absolutos, es el país del mundo a mediados de la década pasada que más inmigrantes recibe en un año. Y se acaba, no del todo, pero tiende a extinguirse un poco cuando nos golpea con dureza la crisis, es decir, a partir de 2008. En fin, la inmigración tarda un poco en darse cuenta de que esto ya no es un país donde es fácil encontrar trabajo y es fácil obtener, o relativamente fácil, obtener una legalización y regularizar su situación, y a partir de ahí la inmigración cae en picado. Hay incluso gente que se va, sobre todo latinoamericanos, también algunos rumanos, que regresan a sus países de origen. Y la prensa, digamos, de estos 20 años o 2 décadas relativamente sosegados, no me atrevería a decir que felices, pero sí sosegados, pues la prensa es un poco el reflejo de todo eso, aunque yo no niego en absoluto que no haya problemas, especialmente en Ceuta y Melilla y también en otros lugares. Yo creo que la prensa en general no ha titulado en portadas sobre el peligro de la inmigración, no ha hecho excesivo alarmismo, no ha asustado a los ciudadanos. Cuando miramos cómo han transcurrido todos estos años, pues yo creo que en general la imagen del inmigrante o del refugiado en términos generales no es mala. Hay matices, evidentemente. Yo diría que hay una prensa, las fronteras están cada vez peor definidas, pero bueno, yo creo que, digamos, hay una prensa más bien conservadora, y hay una prensa en la que yo incluiría, pues por ejemplo, el diario ABC o La Razón, y una prensa supuestamente cada vez menos también progresista o más abierta o más liberal en el buen sentido de la palabra, como podía ser en su día el diario El País. Hoy en día yo diría hay que buscar ese tipo de prensa más bien solo en Internet, como por ejemplo el diario.es, y es verdad que hay diferencias entre los unos y los otros a la hora de tratar el fenómeno migratorio, pero no son especialmente acentuadas. La prensa, digamos, supuestamente conservadora lo mira con un poco más de recelo, con un poco más de, yo no diría temor, pero bueno, con un poco una perspectiva algo más, efectivamente, pues más cautelosa, y la prensa, la otra prensa, digamos, que yo ya no me atrevería, repito, a llamar progresista, pues no lo ve con tanto temor ni lo ve un peligro. Yo creo que la verdadera diferencia, acaso, hay que mirarla entre la prensa escrita, que ha perdido y sigue perdiendo en buena medida mucho peso, y la prensa audiovisual, fundamentalmente las televisiones, que dan una imagen, incluso cadenas como pudo ser La Sexta, con una fama de la etiqueta de progresista, pues dan una imagen algo más que provoca más
que causa más susto, porque las imágenes con frecuencia evidentemente son muy llamativas. Las imágenes de los subsaharianos subidos durante horas en la verja, las imágenes de la patera que llega con gente deshidratada o que sufre hipotermia, etcétera, son imágenes llamativas. Y eso evidentemente, o las imágenes que también hemos visto en varias ocasiones, pues ya directamente de cadáveres expulsados por el mar y que aparecen en las playas, sobre todo en las playas andaluzas. Bueno, esto ya da una imagen algo más alarmista y sensacionalista, pero de nuevo, si escuchamos, digamos, las crónicas periodistas que acompañan esa imagen, tampoco hay términos en general muy incorrectos, muy alarmistas, que siembren, digamos, que puedan sembrar el susto o el pánico entre los telespectadores. Yo creo que las dos grandes diferencias digamos, los rasgos más llamativos en cuanto al alarmismo se refiere, por un lado, está no tanto en la inmigración como tal, sino diferenciando entre la inmigración, y hay una inmigración que sí preocupa, y preocupa especialmente a la prensa conservadora, que es la inmigración musulmana. Y cuando digo la inmigración musulmana no me refiero ni siquiera a la subsahariana, es decir, fundamentalmente la inmigración del norte de África o la inmigración marroquí, esa sí preocupa, es decir, aquella que de una forma o de otra está teñida del Islam. Muchos jóvenes marroquíes que entrevisté, residentes en España, inmigrantes que entrevisté en el marco de un libro que publiqué en el mes de abril, me decían, no, en España no hay islamofobia, en España hay morofobia. Y creo que algo de razón tienen cuando dicen esto. Y ahí sí que vemos en una parte de la prensa conservadora, digamos, llegan los musulmanes, la inmigración musulmana nos quiere imponer sus costumbres, nos quiere imponer que se retire está previsto en los acuerdos de cooperación, nos quiere imponer que se retire el cerdo de los menús escolares, nos quiere imponer el menú halal, etcétera, etcétera. Eso sí se aparece y aflora, nos quiere imponer que las chicas puedan ir con hijab al colegio. Estoy hablando de fenómenos que se producen en la península. Estas cosas en Ceuta y en Melilla yo creo que no están al orden del día, porque están hoy bastante, o por lo menos en buena medida, superadas. Ahí sí que vemos algún tipo de diferencia marcada cuando se trata de la inmigración musulmana, que en una determinada prensa sí suscita más recelos. Y después, y ahora ya sí me refiero concretamente a Ceuta y Melilla, a la hora de investigar o denunciar, contar los abusos que en determinados momentos han podido cometer las fuerzas de seguridad, especialmente con las llamadas expulsiones en caliente, que yo creo que ahí hay también una marcada diferencia entre la prensa, estoy hablando fundamentalmente de la prensa de Madrid, de la prensa también de Barcelona, entre la prensa, digamos, conservadora, que o no trata el tema, o cuando aborda el tema no le supone un gran problema, no quiere poner el dedo en la llaga, no quiere denunciar lo que aparentan ser abusos de las fuerzas de seguridad, y otra prensa que sí los ha investigado, que sí los ha sacado a relucir y que ha dicho que había que cumplir la ley y que ese tipo de expulsiones pues no se ajustaban a la ley, ese tipo de expulsiones y algunas otras actuaciones de las fuerzas de seguridad. Yo, como periodista de larga trayectoria y habiendo conocido las épocas de esplendor de la prensa española, que se acaban aproximadamente cuando llega la crisis, pero que desde luego no han vuelto y están muy lejos de volver, porque la prensa sigue estando hoy en día muy afectada por la crisis, de lo que más me quejaría no es tanto del trato que la prensa da al fenómeno de la inmigración, porque, repito, creo que globalmente, hay matices, etcétera, pero globalmente no es un trato muy negativo, ni mucho menos, como tampoco se lo ha dado la sociedad española, porque aquí hemos resultado ser, en muchos aspectos, por lo menos a día de hoy, y si toco madera, más tolerantes que muchos países con tradición o con fama de tolerantes, como es el caso, por ejemplo, de los Países Bajos o de Bélgica, que conozco relativamente bien. No. Volviendo a mi propia experiencia, a mí lo que yo echo de menos es hoy en día, pues son los medios para
para cubrir la actualidad migratoria. Es un poco, no solamente en la actualidad migratoria en nuestras fronteras, para investigar. Yo creo que hay unas cuantas cosas que investigar sobre actuaciones a las que ha podido llegar el Ministerio del Interior para contener la inmigración, por ejemplo, por el lado de Mauritania y de Senegal, pero la prensa no se ha metido en eso, y también echo de menos, pues eso, que no haya más presencia, más reportajes. Hemos tenido, para que muchos sean conscientes del fenómeno, hemos tenido que aparezca Jordi Évole en La Sexta con su programa dedicado a la travesía del Mediterráneo, fundamentalmente, y a las operaciones de rescate en el Mediterráneo, fundamentalmente entre Libia e Italia. Bueno, pues yo lamento que la prensa un poco no dedique más espacios a esto, pero creo que en buena medida sigue siendo hoy en día una prensa muy afectada y muy golpeada por la crisis, y que también carece de medios, carece de recursos humanos, carece de medios, de dinero para viajar, porque todo lo que sea, digamos, viajar, investigar, etcétera, es relativamente costoso. Yo creo que en ese sentido, pues la prensa hacía bastante mejor su labor hace 10 años que hoy en día, más que nada por eso, porque disponía de más medios. Ya que estamos en Ceuta, es decir, pegados a la frontera de Marruecos, me quería permitir una pequeña incursión sobre cómo la prensa marroquí aborda el tema migratorio, que también existe en Marruecos, que se caracteriza fundamentalmente por varias decenas de miles de subsaharianos que están ahí a la espera, de una forma o de otra, pero a veces están años en condiciones muy penosas, están años a la espera de poder saltar la valla o embarcar en una patera, fundamentalmente rumbo a Andalucía, algunos también hacia Canarias, aunque hoy en día la verdad es que el número de inmigrantes irregulares que llegan a Canarias es muy bajo. Por cierto, que fue Canarias el lugar de España donde más inmigrantes irregulares llegaron en un año, fue en 2006, que llegaron 34.000, la cifra puede parecer importante. El año pasado, de forma irregular, entraron en España 17.000. Son cifras absolutamente ridículas cuando comparamos a los fenómenos entre Libia e Italia, o entre Turquía y Grecia, pero incluso cuando comparamos a Alemania, que el año pasado acogió en 2015 aproximadamente a 1 millón de refugiados e inmigrantes, en su mayoría evidentemente de origen sirio. Aquí estamos el año pasado en menos del 1% del conjunto de los inmigrantes y refugiados que entraron en Europa llegaron a España. Es decir, estamos en 17.000. A Europa, según los cálculos de Frontex, la agencia europea que se encarga en principio del control de fronteras, llegaron 1.800.000. Bueno, vuelvo a nuestro vecino marroquí, para decir que es un fenómeno que la existencia en Marruecos de varias decenas de miles de subsaharianos, fundamentalmente en el norte, mucho en la zona de Tánger, pero también hay bolsas importantes en Rabat y en Casablanca, y después también algunos que están ahí por Oujda, cerca de la frontera de Argelia, porque normalmente, no todos, pero normalmente muchos han entrado en Marruecos a través de Argelia. Entonces, yo diría que la prensa marroquí, cuando descubre el fenómeno, que es hace algo más de 10 años, 12, 13, 14 años aproximadamente, tarda un poco en darse cuenta del fenómeno. Se da fundamentalmente, yo creo, cuenta como reflejo de lo que está pasando aquí en España, de que nos quejamos de que llegan, y entonces a partir de ahí la prensa empieza también por interesarse por el fenómeno. En un principio, pues está, yo diría que, excepto la escasísima prensa independiente que hay hoy en día, prácticamente desaparecida en Marruecos, pues hace una cobertura bastante teñida de racismo, de xenofobia, y siempre, además, cuando hay algún problema, etcétera, respaldando la versión oficial. Esto pasa en el conjunto de la prensa. Algún medio francófono, que son los medios más independientes, leídos un poco por las élites, se desmarca, pero la verdad es que son muy pocos, y hay ejemplos tremendos de titulares en la prensa escrita. La prensa audiovisual, que es toda pública, es algo más cauta, pero en la prensa escrita,
tanto en árabe como incluso también en francés, hay titulares tremendos que afortunadamente yo creo que en Europa, incluso en la prensa de extrema derecha, no emplea o no esos titulares. Ashamal, que es un semanario que sale en Tánger, titula en septiembre de 2005, el norte, directamente en la portada, el norte de Marruecos se refiere, el norte invadido por saltamontes negros. Afortunadamente en este caso hubo cierta conmoción social y al final su director fue condenado a 2 años de cárcel sin ingreso en prisión por incitar al odio. La prensa de partido en Marruecos también, en un momento dado, en Marruecos hay mucha prensa de partido, está en declive, pero sigue existiendo. También formula acusaciones absolutamente disparatadas, como Richard Taluma, que es el diario de la Unión Constitucional, pequeño partido, yo diría, artificial, pero bueno, ahí sigue saliendo ese diario, que en un momento dado acusa en portada a un grupo de subsaharianos, ni más ni menos que de haberse comido un bebé marroquí. Noticia absolutamente falsa, pero claro, ese tipo de noticias, afortunadamente el periódico es semiclandestino y no tuvo gran impacto, pero ese tipo de noticias sí pueden causar alarma social y acabar provocando pues racismo y xenofobia por parte de la población. Decía antes que la prensa francófona, que es un poco más profesional, etcétera, se había salvado un poco, pero en fin, no del todo, porque Maroc Hebdo, que es un semanario de lo más oficialista, pues hizo una portada en la que se veía a unos subsaharianos corriendo y el titular de la portada era el peligro negro, justificando pues que hubiera una represión contra los subsaharianos en el norte de Marruecos. Es decir, que en Marruecos las cosas han cambiado bastante. Si hay que poner una fecha, yo pondría septiembre de 2013, donde cuando vemos al Consejo Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano oficial, pero que está para asesorar al gobierno, digamos, a las autoridades sobre estos temas, y que saca un informe sobre la necesidad titulado por una política de asilo y de inmigración nueva. Y ese informe, primero, hace una serie de recomendaciones a la prensa, que yo no sé si la prensa los leyó mucho, pero que dice que la prensa hace un llamamiento a la prensa diciéndole que no tiene que ser intolerante, que no tiene que dar pie en ningún momento a incitar al odio, y sobre todo invita a las autoridades a poner en marcha una política de regularización que efectivamente Marruecos ha puesto en marcha. Es el único país, que, es decir, vista desde aquí, la política vista con lo que se hizo a mediados de la década pasada, por parte del gobierno Zapatero, de las regularizaciones masivas, etcétera, pues vista desde aquí nos puede parecer que lo que se ha hecho en Marruecos, no recuerdo el número exacto, pero estamos hablando de 20 y pocos mil subsaharianos, en su gran mayoría subsaharianos regularizados en dos tacadas, nos puede parecer muy poco, pero de nuevo, es decir, así como aquí nos tenemos que comparar con los países del norte de Europa, y yo creo que Marruecos hay que compararlo fundamentalmente con el resto de los países de África del Norte, y es el único que se ha lanzado en estas políticas y que ha regularizado, y hay un cierto número, varios decenas de miles de subsaharianos que hoy en día están en situación regular y tienen algunos derechos en Marruecos, por de pronto el derecho de trabajar y no de trabajar en negro, que es a lo que les da derecho el permiso de residencia. Evidentemente esta política de regularización ha hecho cambiar un poco la percepción de la prensa, y ahora la prensa oficialista sobre todo, pues resalta las buenas iniciativas y que ha tomado las autoridades marroquíes, fundamentalmente el rey, que es el que anunció la puesta en marcha de esa política de regularización, y a partir de ahí que hay muchos inmigrantes, muchos subsaharianos que hoy en día agradecen al rey y al pueblo marroquí su buena acogida y el poder sentirse a gusto y de disponer de gozar de determinados derechos en el reino de Marruecos. Y bueno, evidentemente es una interpretación algo aprovechada de lo que ha pasado, pero aún así todo me parece mucho mejor que una situación anterior. Una situación es algo que ha hecho en parte, yo creo, cambiar que ha hecho cambiar un poco la perspectiva de la prensa, y ya desde luego ya no se habla en absoluto o ha desaparecido ya desde hace tiempo eso de las saltamontes negros que invadan el norte, sino más bien del inmigrante subsahariano agradecido de poder quedarse en Marruecos y de gozar de algunos derechos. Queramos que no, pues evidentemente es un avance y es un progreso, y confiemos en que sigamos por ese camino. Gracias.
permitirme asistir a esta mesa, a mis compañeros Ignacio y el maestro Palazón, aquí a la izquierda. Y en principio yo vengo a hablar aquí del periodismo que no se ve, el que digamos que es invisible y el trabajo que se realizan a pie de valla. Como bien ha dicho Ignacio, y estoy muy de acuerdo con su afirmación, el tema de la prensa marroquí. Nosotros que trabajamos normalmente bien en los campamentos, bien en ciudades como Tánger, donde vemos muchísimos inmigrantes, pasando muchas penalidades y necesidades, no encontramos nunca compañeros de la prensa marroquí a ambos lados. En principio no hay corresponsales marroquíes en Ceuta, yo creo que es por razones obvias, porque ellos no reconocen este territorio como español, y segundo, porque tampoco quieren mostrar, digamos, esa cara desamable de las autoridades marroquíes hacia la inmigración. Y sí es una cara muy desamable y amarga, porque Marruecos ejerce una presión hacia las personas que vienen para cruzar, porque no olvidemos que la mayor parte de los inmigrantes o de las personas que van a Marruecos, su sueño es irse de Marruecos, no quieren estar en Marruecos. De hecho, hay que hablar con los inmigrantes para saber el trato vejatorio, el trato indiscriminado que les ofrece Marruecos, tanto a la llegada, tanto cuando sí que están viviendo allí, y tanto casi para querer irse. Desgraciadamente, las fotografías que están poniendo aquí a la espalda muestran los sitios donde nosotros realizamos nuestro trabajo, no fácil, no siempre muy fácil, siempre tenemos ese halo de miedo, miedo entre comillas, pero no por nosotros mismos, por nuestra seguridad, sino por la seguridad de los chicos a los que fotografiamos y vemos, porque ellos sí realmente son los que tienen miedo y no queremos perjudicarles, pero también les decimos que tenemos que enseñar al mundo sus vivencias, tenemos que enseñar al mundo su sufrimiento y sobre todo tenemos que enseñar al mundo la poca humanidad que hay. Quizá hoy mi estado de ánimo no esté todo lo que a mí me gustaría estar para dar esta ponencia, porque cada vez que me entero que hay una muerte en estas circunstancias, esta muerte ha sido horrible, esta muerte ha sido, lo han traído en una moto de agua, lo han tirado al agua y se ha ahogado. Y fuera, y aquí no pasa nada. Y esto va a seguir igual, mientras miremos para otro lado. Entonces, bueno, quizá no sea el día adecuado para hablar, porque el estado de ánimo sí que es verdad que a uno le suceden estas cosas cuando realmente es sensible ante el fenómeno. Porque en principio somos personas, primero, y después trabajamos, enseñamos al mundo a los sufrimientos que padecen. Hay otra cosa que es cuando trabajamos y hablamos de las fuerzas de seguridad a pie de valla, que nosotros intentamos sacarles, no en las condiciones que muchas veces nos gustaría sacarles, porque sí que es verdad que hay días que puedes trabajar, días que no te dejan trabajar y otros días que es imposible trabajar. Voy a poner un ejemplo de julio de este año. Un chico se encarama a la valla y está pues más de 30 horas en pleno verano, ahí en la valla, a la altura de casi llegando a Benzú, y nosotros nos enteramos y vamos a verle, queremos verle y no podemos entrar por ningún sitio, ni por el campo, ni por abajo por la carretera, ni nada. Ese chico querían, lo que se buscaba era que no se viera, y lo que se buscaba era bajarlo y devolverlo. Pero ese chico aguantó 30 horas ahí. Incluso no quiso la asistencia de la Cruz Roja, que estuvo allí, porque no se fiaba, tenía miedo. Yo estuve pues prácticamente toda la noche dando vueltas hacia un lado de la ciudad, digamos hacia la parte del monte, hacia abajo, hacia la playa, hacia Benzú, intentando entrar con mi coche, entrar andando, pero la Guardia Civil no me dejaba.
incluso amenazando con detenerme y de llevarme al cuartelillo, de dejarme ahí por la noche. Pues este chico estuvo 30 horas, nosotros intentamos ponernos en contacto con alguna organización, nos pusimos en contacto con una organización en Andalucía y de ahí nos pusimos en contacto con gente de la política y bueno, prefiero obviar el tema este. Al final el chico, o sea, en definitiva, por una llamada el chico fue devuelto y no supimos nada más y no se hizo ninguna denuncia pública por parte de esa persona sobre esa situación que vivimos, algo frustrante, sobre todo para la persona que se dedica al seguimiento de estos chicos. Por eso mismo nosotros muchas veces ponemos en peligro nuestra propia seguridad, pero lo hacemos con mucho gusto porque yo no creo que la cara de ellos o los sufrimientos de ellos merezcan que no se les trate como se le tiene que tratar, sobre todo en esta sociedad. Hablamos de democracia y vendemos democracia, pero no queremos la democracia para los demás, que eso es lo que me fastidia. Entonces, realmente ahí es cuando podemos decir que todos somos culpables ante este drama. Somos culpables, de alguna forma, ante la marginación y la invisibilidad de estos chicos. Tener que ir a una playa y ver cómo sacan a una persona sin vida es duro, porque esa persona ha dejado atrás una historia, ha dejado atrás una familia y sobre todo, lo más importante, un sueño. Y desde aquí, desde este espacio de libertad que es la universidad, me gustaría agradecer, dar muchas gracias a las personas que junto a nosotros trabajan para que cuando llegan los chicos, por lo menos se sientan humanos en ese momento, como puede ser una amiga que tengo aquí enfrente, que es Pilu, que la tengo siempre conmigo, y ahí atrás habéis visto una foto de ella consolando a un chico que encima fue cabeza de turco, porque llevaba la embarcación y solamente por llevar la embarcación, para que no se ahogaran, lo detuvieron. Y ella, con mucha valentía, consoló a aquel chico. Es una de mis mejores fotografías. Gracias, Pilu. Yo creo que mereces mucho, porque estás ahí siempre. Gracias. Y bueno, y ya puesto, vamos a conocer también realmente las cosas que le pasan a uno cuando van trabajando, cuando está trabajando, que se encuentra una persona pidiendo auxilio. Lo tenemos ahí enfrente. Hace menos de un mes, desde el último salto, pues había mucha tensión, la verdad. Ellos habían conseguido ya estar en nuestro territorio. Era difícil ya que a tanto se lo podrían llevar, lógicamente ya hubiera sido muy, muy descarado, ¿no? Y subiendo por el monte para hacer mi trabajo, pues escuché una llamada auxilio, y de repente me encontré a un hombre que no parece ese hombre que tengo enfrente, está ahí, no parece él, porque la cara era totalmente desfigurada, no era él, se tiene vergüenza, es Patrick, que está ahí. Y lo encontré y ahí no tuve más remedio que dejar mi trabajo y atenderlo, jugándomela lógicamente, porque después me dijeron que todo esto me podía pasar factura, pero estaba mal herido, no se fiaban incluso de mí y tuvimos que llamar a Pilu. Le puse mi teléfono, es la foto que sale él hablando con Pilu, se tranquilizó, pero es que me sorprendió una cosa, porque él me conoció, yo me quedé, digo, señor Antonio, me dijo, porque unos meses antes, después de 12 saltos, tiene 12 saltos a las espaldas, hasta que lo ha conseguido. Campeón olímpico, sí, Paco, campeón olímpico, sí, campeón. Él me reconoció porque en uno de esos saltos que las fuerzas de seguridad marroquíes estuvieron muy, muy violentos contra ellos, hubo muchísimos heridos, conseguí entrar en una casa en Bujalef, en Tánger, donde estaban
ellos heridos y me contaron la historia y me conoció, me reconoció. O sea que bueno. Entonces, bueno, pues él, al darse cuenta que estaba en España, se lo dije, estás en España, tranquilo, pues estaba mal herido. No, yo no sabía la verdad en ese momento, porque en ese momento los nervios te pueden jugar una mala pasada. Y yo decidí cargarlo, se desmayó, cargármelo a los hombros y meterlo en el coche. Y pasó un guardia civil en moto, entonces le dije, ¿una ambulancia? Y me dijo, no hay ambulancia, llévalo tú. Bueno, pues nada. Pues llevándolo hacia abajo, hacia el hospital, bajándolo del monte, vi el control de la Guardia Civil allí y yo me temía lo peor, me temía que me lo sacaran del coche y, lógicamente, se lo llevaran, pero no fue así. Pero en ese momento, pues los nervios me hicieron grabar un vídeo para dar constancia de que él estaba aquí, y estaba en mi coche, y cuando dijo, qué contenta se va a poner mi madre, se volvió a desmayar hasta que llegó al hospital. Y ahí está. Y la verdad que son cosas, ves el sufrimiento y después te ocurren cosas como estas y merece la pena. Y merece la pena luchar por ellos y merece la pena estar a su lado. Y Patri, a partir de ahora, bueno, a partir de aquel día, se ha convertido en otro amigo más. Bueno, entonces, bueno, esto es el trabajo a pie de valla. Luego quería también incidir en los famosos informes que llegan por todos sitios, nos llegan por todos sitios, informes de organizaciones, pero que hace falta asistencia jurídica para los chicos que llegan, que hace falta que puedan pedir asilo, pero nunca vemos a nadie, a pie de valla siempre estamos los mismos. Yo no sé los informes cómo se lo hacen, muchas veces digo que sí, que puede ser, pero desde el punto de vista nuestro, que estamos todo el día para arriba y para abajo, la verdad que es difícil de creer que estas personas puedan hacer un informe sin conocerlos a ellos. Y sí que es verdad que la protección internacional debería estar asegurada en cualquier frontera, y esta frontera no les permite a ellos tampoco tener ese derecho de que puede tener cualquier persona, por lo menos a pedir asilo. Otra cosa que se lo concedan o no, pero por lo menos a pedir asilo. Y nada más, simplemente es agradeceros a todos haberme escuchado y nada, y a los inmigrantes que sigáis porque enseñáis todos los días lecciones humanas a las personas que, entre comillas, formamos el primer mundo. Muchas gracias. Yo estoy emocionado por lo que has dicho, Antonio, porque sé que nosotros también vivimos situaciones como las que vives tú allí y sabemos lo que es eso, y sabemos lo que sienten, ¿no? Y la rabia contenida. Muchas veces, en vez de apetecerte hacer una foto, lo que te apetece es tirarle a alguien la cámara a la cabeza, porque y tienes que contenerte, ¿no? Y bien. Yo vengo de Melilla. Yo milito, como Ignacio ha hecho alguna referencia, milito en una organización que se llama ProDEIN, Pro Derechos de la Infancia. Y Pro Derechos de la Infancia, pero desde hace años nos preocupamos algo más que por el grupo de chavales de la calle que hay y menores, ¿no? ¿Va mal? Más lejos. Porque no podíamos mirar para otra parte con las gravísimas violaciones de derechos humanos que pasan, pues, en nuestras fronteras, ¿no? Que no son fronteras. Llamarle fronteras es una barbaridad. Una frontera es un sitio de paso. Yo he visto muchas fronteras, por la frontera pasa gente. Las fronteras tienen puertas por donde la gente pasa cumpliendo unos requisitos que han de ser asequibles para la gente que viene, ¿no? Y si los cumples son dos, pues puedes pasar, ¿no? Para gran cantidad de gente que accede a nuestras mal llamadas fronteras, ¿no? Los requisitos son imposibles de cumplir. O sea, y si alguna vez cumplen los requisitos, estoy seguro que van a imponer nuevos requisitos para que no vengan, ¿no? Para que sigan sin venir y para que sigan teniendo problemas, ¿no? No son fronteras, pero entonces podríamos pensar que son muros, ¿no? Un muro es la negación de una frontera, un muro es no querer dejar pasar, y un muro también es la negación del otro. Un muro no te deja ver al otro, o sea, tú no estás, ¿no?
te fastidias, no estás, no pasas y no tal, ¿no? Pero es que tampoco nuestras fronteras son muros. Son algo mucho peor. Nuestras fronteras, que no son fronteras, son un agujero negro que se traga a la gente. Son un agujero negro que se traga a la gente. Cuando los inmigrantes entran en nuestras fronteras, les puede pasar cualquier cosa. Desaparecer. Algunas veces desaparecen, otras veces los cuerpos aparecen, otras veces no se sabe qué ha pasado, pero hay un cuerpo también, como ha pasado. En fin, es tremendo, es tremendo. No tenemos fronteras. Entonces, el trabajo en esos espacios, en ese espacio es muy grande. Activistas, periodistas, tenemos que demostrar que esas cosas pasan, porque además es indecente tener agujeros negros, es indecente emplear la violencia que se emplea para que si alguien se escapa del agujero negro siga teniendo obstáculos de una forma indecente, de una forma que yo no he visto en ninguna otra frontera, y he visto muchas fronteras, pero las fronteras del sur de España tienen una característica muy especial, que es el uso de una violencia sin límite, sin freno, que no se ajusta a nada, mucho menos en el ámbito del Estado de Derecho que tenemos ahora, ¿no? O sea, es tremendo. Y el trabajo del periodista en ese ámbito, y del activista periodista, y de cualquier persona que, indignada ante las situaciones que se dan, que son habituales, que son constantes, ¿no? Pues es muy ingrato. Ingrato porque el activista, el periodista, el que trabaja en ello y pone el corazón, y pone su fuerza, y pone sus medios, se va a encontrar irremediablemente con que le detienen, aunque algunas las detenciones que practican le llaman retenciones en vez de detenciones, con que vamos a dejarlo ahí, te retienen, te ponen multa, te ponen querella y mil maldades más. Yo no sé, tú, Antonio, pero me imagino que también, y si no ya lo verás, no solo en las multas y todo ese tipo de agresiones que físicamente ejercen sobre ti, sino que además impiden tu trabajo. Por ejemplo, no te dejan acceder a sitios, a centros oficiales. No puedes acceder a hablar con inmigrantes, porque en cuanto tú hablas con un inmigrante de que ha pasado, está haciendo una investigación de cualquier tipo, automáticamente vienen y le amenazan, como hablé otra vez con él, cuidado con este hombre que es peligroso, oye, tú estás aquí de paso, pero si sigues hablando con él puede ser que te quedes mucho tiempo. Entonces, inmediatamente paralizan, o intentan paralizar muchas veces, pues todas esas informaciones que intentas conseguir, investigaciones que estás haciendo, que pueden valer para una noticia periodística, o para una investigación de cualquier otro tipo para presentarla ante un tribunal, o un nacional, o internacional, o simplemente para hacer un informe, ¿no? Nos encontramos con todo ese tipo de problemas, ¿no? Con todo ese tipo de problemas. Con respecto a los informes, o sea, mi actividad, Ignacio ha hecho una mención a mi actividad, y él, al igual que yo, no sabe exactamente qué soy. Yo tampoco sé lo que soy, Ignacio. Pero sí sé lo que hago. Lo que hago es, yo antes, como en nuestra organización, hacíamos informes. Esos informes eran transmitidos pues a través de un circuito de organizaciones, pero realmente llegaban a pocas personas, que estuvieran fuera del circuito, Llegaba mucha gente, pero yo veía que no era suficiente, y sobre todo veía que la gente del circuito se enteraba, pero eran tu gente, la gente del circuito, eran gente como tú. ¿Qué les podías contar que no supieran? Sí les podías aportar datos, pero ¿de qué los podías convencer si ya estaban convencidos, ¿no? Entonces llegó un momento en que nos planteamos en la asociación extender nuestra acción, extenderla para que llegara más gente, para que llegara gente que no estaba sensibilizada, o llegara gente que no conocía el problema, gente que hay mucha que no leía los informes, ¿eh? Y entonces empezamos a difundir pues, las violaciones de derechos humanos, y difundirlas utilizando a los medios de comunicación, nuestras propias redes, bueno, ya que sabéis que hoy las redes sociales tienen mucha importancia, ¿no? Y a utilizar
todos los medios de presión que podíamos para que la gente viera aquello y la gente algún día, esperando que algún día la gente dijera: no, así no se pueden hacer las cosas. Así no se pueden hacer las cosas. Incluso los que dicen: aquí no caben más, no cabemos todos. Incluso yo pensaba que algún día, incluso ellos, al ver esas imágenes, dirían, en su pensamiento de que aquí no cabemos todos: sí, no cabemos todos, pero así no. Así no se pueden hacer las cosas. La violencia tiene que parar. La violencia tiene que parar. La violencia no es necesaria. Como bien has comentado, Ignacio, lo que llega a España es nada. Yo he estado en la frontera de Grecia, y está la de Turquía, y está la de Líbano, pero especialmente en Grecia. En Grecia yo estaba viendo cómo durante absolutamente todo el día, las 24 horas del día, llegaban continuamente a Idomeni. He estado varias veces en Idomeni y era continuamente llegar a Idomeni, autobuses cargados de gente. Era tremendo, tremendo. ¿Sabéis cuántos inmigrantes entraron a Melilla en el año 2014? 4.600 sirios y 2.400 negros. Y en el 2015, 3.000 sirios y 2.725 negros. ¿Pero de qué habéis oído hablar en la prensa? Que ahí no comparto con Ignacio lo que ha dicho, de que nuestra prensa no modifica las informaciones y no las tergiversa para justificar esas políticas inmundas que se llevan a cabo en la frontera sur de España. Porque nos hablan continuamente de invasiones, nos hablan continuamente de que los negros son violentos, y en fin, y una serie de cosas de ese tipo que son absolutamente falsas, que son estereotipos y noticias que nos mandan: los negros son violentos, los negros entran en avalancha, nos van a invadir, no sé, eso en la prensa está cada día, en la de Melilla desde luego, en la de Ceuta, no sé. Han entrado 200 al grito de Allah Akbar. Gritaban cuando entraban como si intentando hacer, para la gente que no sabe mucho de esto, crear una relación entre que han entrado 200, que es una avalancha. Ese titular me ha parecido muchas veces, que es una avalancha, y al Akbar, que es lo que dicen los que explotan antes de explotar. ¡Bravo! Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? 200 no son ninguna avalancha. Violentos, yo aseguro que no he visto nunca a un negro empleando la violencia, tal y como se entiende la palabra violencia, contra cualquier otro blanco. No lo he visto. Y en cuanto al Akbar, pues yo me imagino que todos sabéis lo que es y por qué se dice. Porque están llegando a un sitio que es un agujero negro, porque saben que ahí pueden perder la vida, que les puede pasar cualquier cosa, y se están encomendando a Dios. No están diciendo que van a atacar con ese grito, no están declarando una lluvia violenta, están diciendo: Dios mío, me pongo en tus manos. Pero la prensa utiliza ese titular: negro violento, o sea, no exactamente así, pero sí crean esa relación de ideas, ¿no? Negros violentos asaltan la valla al grito de Allah Akbar. Joder, eso se ha repetido muchas veces. La prensa nacional también ha hablado muchas veces de invasión. Oiga, señores periodistas, vayan ustedes a Turquía, vayan al Líbano a ver lo que hay, vayan ustedes a Grecia, vayan ustedes a Lampedusa, porque estos números que he dicho son los que a Lampedusa llegan en un día, y mirar el pollo que ha montado el gobierno español. El actual, cuidado, el actual, porque es un tema de Estado, el actual y el anterior que tuvimos, del PSOE en el 2004-2005, o sea que yo tampoco quiero poner a parir a un gobierno ni a un partido y otro, porque son todos iguales en ese sentido. Sí, es una política de Estado, es una política de Estado. ¿Me estoy pasando? ¿De tiempo o de tono? De tiempo, de tono está muy suave. Sí. Sí. Bueno, no lo sé. Yo, desde el punto de vista, o sea, bueno, los gobiernos, estaba hablando de los gobiernos, pero he puesto a los dos para que nadie se pongan contentos los dos, porque estoy hablando mal de los dos, no de uno. Pero sí puedo decir, o sea, que hemos tenido los últimos gobiernos, pues no voy a decir cuáles, todos los que hemos tenido prácticamente, pues han sufrido la misma enfermedad mental, que es la de no sentir el dolor ajeno, el de pensar que la gente que intenta acceder a nuestra tierra,
Y tampoco, ahora hablo de eso, de nuestra tierra, la gente que intenta acceder por nuestras fronteras no sufren dolor, no tienen dolor, no les duele. Una enfermedad mental muy extendida entre la clase política española. Lo de nuestra tierra. Yo no sé aquí cuántos inmigrantes de los que saltan la valla y los que pasan se quedan en Ceuta. Porque es que dicen que aquí no cabemos, que nos invaden, ¿no? No digo Ceuta y Melilla, a nivel nacional también se dice, ¿no? Los que sois de Ceuta, hay muchos de esos chavales que hayan saltado que se hayan quedado aquí. ¿Alguien puede decir? ¿Se ven? Me refiero que ya una vez les dan permiso para salir a la península o tal, digan, no, yo me quedo en Ceuta. Yo en Melilla conozco a uno solo, uno. Pero oigo continuamente a nuestros políticos decir, la valla hay que defenderla porque aquí no cabemos todos. Oiga, usted, explíquemelo, ¿no? Pero es que si aplicamos eso, no a Ceuta y a Melilla, al territorio nacional, al conjunto del territorio, pues pasa lo mismo. Pasa lo mismo. O sea, si en Melilla están pasando 2.000, 3.000, 4.000 sirios, por ejemplo, al año, no se quedan prácticamente ninguno de España, todos van camino de Alemania. Otra criminalización de la prensa, otro comentario, otro fly informativo muchas veces que van a Alemania, porque claro, en Alemania es un país rico, allí les dan dinero, les sueltan dinerillo y les ponen un piso. No, eso no es así tampoco. Eso es otra forma de criminalizarlo y arrastrarlo. No. Y crear en la opinión pública una actitud negativa hacia ellos, vuelvo a repetir, para justificar cualquier cosa que se haga con ellos. Son malos, hay que darle. Se van a Alemania y se van a Holanda porque allí ya tienen familiares muchos de ellos. O amigos trabajando. Y van donde tienen amigos, donde encuentran porque... O sea, eso es así. O sea, seguro que nadie va a Alemania porque allí le den 600 euros, por ejemplo, que con 600 euros allí sigue siendo un desgraciado. O sea, es que eso no es así. Van donde tienen familia o donde tienen amigos. Eso es lo que ellos... Es que, ¿entendéis? Pero no. Eso también la prensa y la prensa española también lo hace mucho, ¿no? Claro, la prensa española no es la marroquí. No les llama saltamontes negros, no utiliza ese... Pero cuidado, pues puede hacer, con otras... o sea, haciendo mucho más... Pueden hacer el mismo daño. ¿no? No se tendría que hablar de muchas más cosas. El tema, la invasión, el silencio. El silencio, yo creo que el silencio también. No se puede criminalizar o intentar convencer a la población de un país o a la mayor parte de los ciudadanos de que aquel grupo de chavales que vienen son malos, cuidado con ellos, tal. Simplemente hablando de ellos cosas que no son ciertas o no son del todo ciertas, sino también con los silencios, ¿no? ¿Dónde hay una ley que diga, por ejemplo, que en la frontera de Ceuta no se pueda pedir asilo y que en la frontera de Melilla se pueda pedir asilo? Decidme dónde está esa ley. ¿Y en qué apartado de esa ley se dice que en la frontera de Melilla los blancos sí pueden pedir asilo, pero los negros no? Los negros en la frontera de Melilla no pueden pedir asilo. Por poneros un ejemplo de eso y tantas cosas. ¿Cuántas veces se ha hablado de eso? Muy pocas veces. Y somos las ONG las que tiramos la piedra o las que damos la información para que la prensa... Porque, y ahí tampoco le doy a Ignacio. A Ignacio lo quiero un montón. Pero estoy discutiendo porque yo me enfado mucho con la prensa, ¿no? Por eso, porque muchas veces las noticias van con una intención muy determinada, siempre protectora para el gobierno, tendenciosa para el inmigrante y justificando cosas que no se pueden hacer, y otras por omisión, porque tienen el mismo efecto, como la falta de derechos. ¿Quién es malo? ¿Quién infringe la ley? ¿Quién no cumple las leyes españolas? ¿Quién es? ¿Quién es el que realiza acciones ilegales? ¿Ellos?
cuando saltan una valla sin documentación, aunque tienen toda la razón del mundo para saltarla, porque de ninguna otra forma, si no fuera saltándola, podrían entrar, aunque sean refugiados, que pueden ser más o menos los que tengan razones para estar, para tener la condición de refugiado, o por ejemplo, prácticamente todos los malíes se la tendrían, y de otros países de África, pero da igual, como son negros, o sea, solo los blancos, y solo en Melilla, ¿eh? Pero ellos saltan y incumplen, lo que hacen es una falta administrativa. Pero y el que evita con en fin, 1000 truquillos y que se cumplan leyes fundamentales, que puedan ejercer derechos fundamentales que tiene cualquier persona cuando entran en territorio español, un Estado de Derecho, sí. Pues nuestro gobierno es el gobierno. ¿Quién es el malo? El malo no, los malos no son ellos. Los malos somos nosotros. ¿Entendéis? Claro. Bueno, me están cortando, ya si queréis luego seguimos hablando y las preguntas, y si queréis mañana vengo otra vez. La opción de estos 15 minutos de que te respondan. El formato es que ahora tenéis la posibilidad de debatir entre ustedes y después ofrecer preguntas al público. Ignacio, tranquilo. No le tengas miedo. Reconozco que el amigo Palazón tiene razón en unas cuantas cosas. Voy a intentar, es una tarea imposible frente a ti, pero voy a intentarlo de todas formas, defender un poco a la prensa. Primero, yo no he hablado de la prensa yo no he hablado de la prensa de Ceuta y Melilla, sino lo he dicho en un momento dado más bien de la prensa de Madrid o de Barcelona. Sobre la prensa de Melilla creo que tenemos más o menos la misma opinión, creo que ahí coincidimos bastante. No es prensa, es otra cosa. No es prensa en el sentido en que nosotros entendemos la prensa. Y repito, lo vuelvo a decir, globalmente, a lo largo de todos estos años, y olvidémonos la valla es muy llamativo, los saltos a la valla son muy llamativos, son muy espectaculares, ocupan espacio en los medios audiovisuales, pero en el fondo es algo secundario en el fenómeno migratorio. Cuando comparas es decir, la gente que llegó de forma irregular a España el año pasado, los que saltaron la valla como el antepasado, etc., son una minoría. La minoría no han entrado a través de la valla. Y de nuevo, entonces yo digo que globalmente la prensa de Madrid, de Barcelona, en fin, lo que se llama la prensa nacional, no ha dado una mala imagen en general del inmigrante. Yo creo que sí ha dado una mala imagen a veces, o con frecuencia, del inmigrante musulmán blanco, el subsahariano goza de un mayor grado de tolerancia, y bueno, por eso quiero, pero también la cobertura de 2005, por ejemplo, cuando se produce una entrada importante de inmigrantes subsaharianos por Ceuta y por Melilla, no creo que te puedas quejar por la cobertura que se hizo en aquellos años. Yo creo que era una cobertura pues que no solamente empatizaba mucho con el subsahariano en aquellos años. Lo que pasa es que han pasado años desde entonces y, entre otras cosas, la prensa no tiene los medios para trabajar que tenía en el 2005, muchísimos medios, y el fenómeno interesa menos porque es reiterativo, es repetitivo. En el 2005, septiembre, octubre, fue el gran estreno de ese fenómeno, y entonces había un mayor grado de curiosidad, había más medios también para cubrirlos, pero en fin, aquí todos los muertos que hubo en aquel entonces en Melilla y en Ceuta, subsaharianos, creo que los denunciamos y los investigamos todo lo que pudimos. La mayoría de los muertos habían sido probablemente provocados por Marruecos, y ahí es difícil investigar, pero se hizo lo que se pudo. Así que, bueno, discrepo en parte, solo en parte de ti, y lo que defiendo, básicamente defiendo, matizo sobre la prensa de Madrid o la prensa, la llamada, la gran prensa española, la de Melilla, pues no tiene perdón de Dios. Y bueno, creo que cuando tú hablas de la gente que entra, eso ya para hacer un pequeño matiz legal, la gente que entra, yo creo que hay que intentar, es muy complicado distinguir entre refugiados e inmigrantes. Es verdad que hay mucha gente que
salta de esa manera porque no tiene, como tú dices, no tiene ninguna posibilidad de llegar a tramitar ni en la frontera ni en ningún consulado de España el empezar a hacer los papeles, empezar a hacer la solicitud para obtener el asilo. Pero también hay inmigrantes, hay gente que no está perseguida en sus países y simplemente consideran que llegando a Europa, en fin, yo hace poco me encontré con un señor que era en Bilbao, con un señor que había sido enfermero en Camerún y que llegó a la conclusión de que en Camerún no tenía ningún futuro y se vino y está trabajando hoy en día, entró irregularmente en España saltando la valla. Eso es un inmigrante, no tenía ningún problema, simplemente no veía futuro en Camerún y decidió venirse a España, a Europa. Su idea de llegar a está en Bilbao trabajando en una empresa de publicidad que no tiene nada que ver con la enfermería y es un hombre feliz y me alegro mucho de que esté entre nosotros. Pero eso sí que se puede decir que no es un caso de una persona que no pudo acceder a solicitar el refugio, de hecho, o el asilo, simplemente emigró por razones económicas. Hay casos, muchos, entre los que llegan. O sea, yo lo de la prensa lo decía, por ejemplo, mira, durante todo, en el 2005 fue distinto, sí, es verdad que hay los grandes periódicos del país. Era la gente joven ahora, que hay buenos también, pero los viejos siempre son mejores, siempre hemos sido mejores. Gracias. Toma, después te invito a algo. Pero me refiero, por ejemplo, en el 2014 y el 2015, los datos que he dado antes, por ejemplo, 2000, si la gafa, no, en el 2014 fueron 4.600 sirios y 2.400 negros. Y en el 2015, 3.000 y 2.700. Es decir, en todos los casos, en esos años que fueron claves, el número de sirios superó en mucho, en bastante, al de negro. Pero, Ignacio, ¿qué era portada en la prensa? ¿Los negros o los sirios? O de otra manera, ¿alguna vez durante el 2014 y gran parte del 2015 se oyó en este país que entraban sirios por nuestra frontera? Bueno, no. yo lo he escrito, pero... No, tú has escrito, pero sí. Tú eres de los buenos. Bueno, pero hay... Tendría que haber preguntado a ellos. Pero, José, tienes que entender cómo... ahí hay una cosa muy importante. Ese es el silencio. No exactamente el silencio. Pero también, repito, las cifras son ridículas comparadas con otros países europeos. Sí, independientemente de eso. Y el fenómeno tiene poca importancia en España, aunque hablemos mucho de ello. Sí. Pero, dicho esto, quiero decir, es que de los subsaharianos saltando la valla hay imágenes espectaculares, hay imágenes de guardias civiles cargando, hay imágenes de subsaharianos que se quedan horas y horas, hay imágenes de guardias civiles subiendo, trepando por las escaleras. Eso da mucho de sí en un telediario. Claro, un sirio que llega ahí a la caseta y que empieza a hacer los papeles, como probablemente además habrá tenido que pagar unos cuantos bakshish hasta poder llegar al puesto donde empieza a tramitar el asilo, pero eso cuando entrega la propina al funcionario marroquí para que le deje pasar, eso no hay imágenes. Cuando llega a la caseta ahí y empieza a rellenar el primer formulario y le hacen unas preguntas básicas, etcétera, etcétera, tampoco hay imágenes, con lo cual, en cambio del otro hay muchas imágenes. Es evidente que aunque sean minoría hoy en día los subsaharianos, es decir, tiene un tratamiento informativo, sobre todo en los medios audiovisuales, muy llamativo, importante, etcétera, porque hay imágenes. Claro. Y hoy en día, como tú sabes, las imágenes son fundamentales. Tú lo sabes, porque algunas de tus imágenes han dado la vuelta al mundo, como bien sabes, empezando por la foto del campo de golf. Sí, pero yo me refiero que también se sabía, pero poca gente ha escrito, sé que tú sí, pero poca gente ha escrito que estaban entrando muchos más sirios que subsaharianos. Y además hay que recordar que la gran mayoría, como tú has dicho, no se quedan aquí. Del periodismo serio y objetivo, ¿no? Es decir, si realmente está entrando gente es por la frontera, no por la valla, ¿no? Pero de aquello nunca se habló, porque además se estaba haciendo un trabajo, y ahí es por lo que he comentado antes, que el silencio muchas veces puede hacer más daño. Sí, el silencio, todo aquel silencio, ha llevado a que hoy día, vosotros los de Ceuta lo sabéis bien, aquí a Ceuta no lleguen sirios. Habían sirios en su momento, pero hoy día a Ceuta no vienen sirios. Los sirios van a Melilla, porque mientras aquí la famosa oficina de asilo de la frontera del San Jorge, que la inauguró San Jorge, sigue cerrada a cal y canto, porque no se ha abierto nunca, es mentira, lo hemos visto en televisión diciendo, hay dos oficinas es mentira, la de aquí no se ha abierto nunca se ha metido la llave, solo de la inauguración. Y a los sirios que estaban aquí los bloqueaban para que no pasaran a la península. Y se estaba mandando el mensaje: sirio, este no es tu camino. Al mismo tiempo, en Melilla, estaba la oficina abierta de par en par. Y hoy día los sirios salen de allí
con la solicitud de asilo en vigor, en trámite, en 2 o 3 semanas. Se les está mandando un mensaje, con el silencio de todos, se ha estado orientando el circuito, la ruta de refugiados sirios, palestinos, a Melilla. La ruta, como le llama el gobierno, a los caminos de las mafias. La ruta, el gobierno ha creado una ruta para los sirios. ¿Qué pasa en Ceuta? ¿Es que Ceuta es distinta a Melilla? No, es que el gobierno también crea rutas como hacen las mafias. Sí, yo quisiera decir también que yo creo que también que no llegan más inmigrantes porque están frenados por Marruecos. Yo creo que eso está claro, porque Marruecos es la gran gendarme de Europa. Mientras se le manden fondos a Marruecos para que detengan la inmigración allí, en su tierra, no van a venir más. Entonces tienen que cambiar, lógicamente, la táctica, ¿no? Como digamos, porque ahora en Turquía, en las costas de Turquía, se están ahogando sus saharianos también, ¿eh? Los senegaleses están pasando también por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo encuentran más fácil el camino a llegar hasta Libia. Puede ser que salir sea más fácil, salir de Libia, que salir de Marruecos. Creo que eso es importante. Y otra cosa que me gustaría preguntarte, la prensa, si a la vez es muy mediática porque tiene que vender, deja de ser prensa humanista. Esa es una pregunta que me gustaría a mí que ¿cómo veis vosotros? O sea, a la vez que es mediática, que le interesa vender, se convierte en ese momento en dejar de ser prensa humanista o prensa a favor de derechos. Yo creo que la prensa vive, en fin, los grandes medios de comunicación y los pequeños tienen muchas dificultades económicas, como bien ha dicho Ignacio y tal, tiene que vender lo que te piden, más o menos lo que te piden. Hay también una prensa que está como más especializada en el derecho humano, que es más militante, más objetiva en ese sentido, ¿no? Que no está tan preocupada de vender como de minoritaria. Existe prensa. Es minoritaria. De hecho, pero claro, el Congreso está participado por Presencia, claro, que es una agencia internacional de noticias que es totalmente altruista, claro, cobra y claro, todos claro, trabajamos pues, y nos gusta. pero muchas veces pues no tiene, esa prensa no hace un estudio de qué es lo que la gente demanda. Creo que tú decías, tienes razón. O sea, la imagen de los negros saltando no es la misma que la de un sirio que entra por allí. Pues es que muchas veces del sirio no hay ni imágenes, quiero decir. Por eso el periodismo serio, que yo sé que tú muchas veces lo has hecho y hay mucha más gente que lo ha hecho, pero no es lo más frecuente en el mundo porque hay poca gente que lo haga. No trata otros temas como... Claro, sí, claro. Sí. Adelante. Ah, sí, sí. Claro. ¿Está el micrófono? Sí. ¿El micrófono? Bueno, yo creo que vamos a ver que el señor Zembrero lleva razón, en cierto. El señor Zembrero dice que todo esto comenzó más o menos los años 90. Lleva razón. Es cierto. Pero realmente quizás lo que el señor Zembrero se voy a decir es que en España no ha habido un debate nacional sobre la inmigración. Un debate. No un debate de carácter institucional como es una universidad, no. En España. Yo recuerdo que en los años 90 y tantos, si a alguien se le ocurría decir algo, un razonamiento contra la migración, era realmente descalificado. Pero puesto a hacer mal. Eso lo digo en un programa de televisión. No contestamos, escuchamos todas las preguntas. Sí, es que me quedé que había terminado usted. Por eso quería pasar a otra pregunta. Siga usted. Va a ser un poco largo, pero loco. Bueno, a mí me gustaría continuar.
Ah, por fin. Este señor tiene que terminar la pregunta y después pregunta usted. Que es que yo le he entendido que había terminado la pregunta, por eso le he cortado. No es que pensaba que había terminado, y lo que quería decir que los participantes escucharan todas las preguntas y posteriormente, perdone usted que le explique, y posteriormente contestaban a todas las preguntas juntas. Entonces yo ahora, como sé que usted quiere seguir, continúa con la pregunta. Realmente en aquellos años 90 y tantos, pues no hubo un debate nacional sobre si lo hubo, si hubo un intento, y lo que se arreglaba aquello era precisamente lo que presenciaba. Ponerlo del micrófono. Y sacaban a pasear aquellas palabras que siguen todavía paseando por ahí como racista, islamófobo, incluso nazi. O sea, estamos hablando de hace 20 y tantos años que esas palabras siguen paseando sobre ahí. Al margen de esto, me da la impresión que he seguido con atención sus argumentos y he sacado la impresión que nosotros no tenemos, o sea, Europa no tiene derecho a defender sus fronteras. O sea, y los africanos sí tienen derecho a asaltar esas fronteras. Nosotros no tenemos derecho a defender las fronteras. Como yo, que un país tiene fronteras y será país con arreglo a defender su propia frontera. Vamos, hayan dicho, es que hay violencia, es que cuando yo he visto en las calles de Alemania, de Francia, a la policía disolver manifestaciones de alemanes autóctonos y franceses autóctonos a palos, con agua, con gas de pimienta y con droga. Porque es que a lo mejor un guardia civil le presione a un inmigrante para que no salte y aquí se le está descalificando. O sea, a quien nos tiene que defender las fronteras, que son los guardias civiles, estamos echando a la frontera. ¿Sí? Tiene que ser usted breve porque hay más personas que quieren preguntar y ya hemos entendido perfectamente la pregunta y le va a responder después. Pasamos el micro al fondo y después aquí también. Y además de todo esto, yo creo que no se va a normalizar la inmigración hasta que se deje de considerar que la sociedad de acogida es la mala y el que llega de la manera en que llega es el bueno. Porque si nosotros creemos que hay alguien completamente bueno o alguien completamente malo, estamos equivocados. Pues ese argumento lo queremos aplicar a las fronteras. Todos los que saltan son buenos y los que llegan son buenos, por cierta manera. En cambio, los que defendemos o defienden la frontera, la sociedad acogida, son los malos. Al fondo hay una persona esperando y aquí otra. Estas 3 preguntas, tenemos que 4 preguntas con Mahmoud, Ridwan, ¿vale? Sí. Yo le quiero hacer una pregunta a Ignacio, ¿vale? ¿De qué opina de que José tenga que ocupar en Melilla el hueco que los periodistas de Melilla no tienen cojones a hacer? Porque José es el único que saca devoluciones en caliente en la frontera, es el único que denuncia sin ser periodista y sin tener una cobertura nacional, mientras que los compañeros periodistas, por ejemplo, la periodista de la SER, de Melilla, la directora, es la mujer del coronel de la Guardia Civil. Esa mujer, ¿qué coño va a defender? O sea, ¿qué piensa usted de sus compañeros? Lo que hacen en la frontera de Melilla, que no denuncian absolutamente nada. Sí, Ridwan, hazla. Se van a acumular. Sí. Ridwan, haz la pregunta, hombre. Venga, pues. Mahmoud y Faito. Y ya cerramos las preguntas. Yo quería solo recordar una cosa de la típica avalancha del 2005. Yo formaba parte de lo que habían entrado realmente en 2005, en Ceuta, en septiembre del 2005. Formaba parte de lo que habían entrado. Y yo creo que la palabra de avalancha empezó allí, supuestamente que el periodismo madrileño, Barcelona o Sevilla, por un momento. Y aquí lo que no ha llegado aquí es una caravana de solidaridad de activistas que venían del Troll de la península. Aquella momento yo creo que
hablaba, ¿no? Y la pregunta mía realmente es, sobre todo, eso sí es fácil, ¿no? Llegar a ver imágenes, exportar el negro, que estamos entrando en 2005, por ejemplo, había más sirios, indios, Bangladesh, aquí, en Ceuta y Ceuta, más que nosotros, que éramos 280 por ahí, personas que lograron entrar. No logramos entrar, esto pasa porque hubo un paro de que hecho que Radio Copa, a mí me hicieron entrevistas y me dijeron que yo estaba ahí y que no hubo paro. Y sin embargo, el periodismo lo conoció, había 5 muertos. Entre los 5 nosotros, en el colectivo, éramos 13 personas víctimas que habían muerto. Y mi pregunta, eso es solo para definir lo que yo he aprendido después de llegar a la península. Mi pregunta es, esa famosa tomate bonita de que se llevan en Alemania o en Portugal, y lo que están trabajando esos gorilas negros, ¿por qué en la portada muchas veces, si habéis pensado los periodistas, sacar esa imagen de, por lo menos, inmigrantes que llevan 10 años trabajando por un empresario que realmente debería cumplir su derecho de cotizar, no por el inmigrante, pero cotizar con la sociedad española, no aprovechar de sus recursos, por lo menos intentar regularizar su propia situación de sus trabajadores cotizando de seguridad social. Entonces, yo digo, ¿por qué el periodismo no implica en eso? ¿Eso cómo lo llamarían al periodismo? ¿Es una mafia? Que realmente vuelvemos a comprar a nuestro jefe el contrato para que no le puede quizás que puede que esté trabajando por ahí. ¿Algún momento el periodismo ha sacado esa imagen? Esa era mi pregunta. Faita, última intervención del público y ya contestamos. Sí, también va a ser muy breve, es el señor José Garzón. Me ha llamado mucho la atención cuando hablaba de que eran los mismos estados los que, digamos, marcaban un poco las rutas. Y a mí me gustaría que me explicara el por qué para los sirios se está abriendo la ruta de Melilla y se está cerrando la Ceuta. Si hay alguna explicación. Contestamos lo más breve, por favor, porque estamos tiempo súper ajustados. Entonces, intentar cada persona que contesta a quien se ha dirigido básicamente la pregunta. Si quieres empezar, te ponen de acuerdo, contesta tú al último. Que... Sí, bueno, el señor que se ha marchado, que no sé si lo no cabe contestar a alguien que ha hecho una pregunta y se ha ido. Sí. No creo que... Pero bueno, por si le ha quedado alguien duda, simplemente yo nada más que decir una cosa. Si estos son los que nos defienden la frontera, a la hora de una... Si ellos son los que nos defienden la frontera, habían 150 personas heridas. Según este señor, nos tienen que defender las fronteras. Pero la foto, ante la foto. Esa es mi... No quiero contestar mal. Y yo, por si alguien tiene dudas sobre lo que también he dicho, yo no clasifico a la gente en buena y mala. Yo sé, soy muy consciente de dónde estoy. Estoy en un estado, en un país, que es un estado de derecho, donde efectivamente hay unas leyes para defender la frontera. O sea, está perfectamente diseñado en nuestra legislación cómo hay que defender la frontera. Y cuando un señor entra, ¿qué hay que hacer con él? Está perfectamente y termina en su casa, ¿eh? Nada de termina aquí, se queda aquí. Si la ley se cumpliera, ese señor terminaba en su casa, aunque no me guste. Pero aparte de no cumplirse las leyes, entra, se queda, tal, del maltrato que se sufre, además se queda aquí. Y se queda aquí pasándolo mal, ilegal, porque no lo mandan a su casa. Es decir, es que cuando la ley... Yo siempre pongo un ejemplo, quiero ser rápido, pero es como el tráfico. Es como tenemos leyes que para ordenar nuestra convivencia, tenemos leyes. Es como el tráfico. Vamos por la derecha, ¿verdad? Y vienen por la izquierda, ¿verdad? Y eso todo el mundo lo acepta y cuando se cumplen esas normas no hay problema, porque es lo que Dios manda. Pero no lo manda Dios, porque en Inglaterra es al revés. Pero allí tampoco hay accidentes, porque cuando vamos por la izquierda los que vienen, y lo aceptan todos. Y si lo aceptan todos, todo va como un guante. El problema es que alguien se cambie de lado. El problema es que alguien se cambie de lado, vaya contracorriente. Entonces, bueno, pues ya se forma el pollo. Ya. Y eso es lo que pasa con las leyes de la frontera y con las leyes de inmigración. Que en este país las leyes de inmigración y las leyes de frontera, de control de frontera, no valen un duro, no valen un pimiento. Es pura arbitrariedad. Y así nos va como nos va. A nosotros y a ellos. Pedir desde organizaciones,
periodistas, personas, que se cumplan las leyes, es ser un bicho raro hoy en España. Eso tenemos que arreglarlo. Eso tenemos que arreglarlo. Yo creo que esa es una cuestión fundamental. En cuanto a la pregunta tuya, me has preguntado que por qué se ha orientado. Pues seguramente por pura necesidad de gestionar el tema en un punto único y no tener dos puntos de conflicto. Vamos, en Melilla tendrían que haber, si hay 15 funcionarios, tendrían que haber, para esa gestión que se está haciendo ahora, tendría que haber más de 30, ¿no? El CETI de Melilla está saturado. En el CETI de Melilla que ahora tiene capacidad para 1000 personas, ya está al límite porque entra mucha gente de Siria. Si eso ocurriera en 2 sitios, habría que asignar muchos más recursos y estaría descentralizado. Por razones de utilidad, pienso que el Gobierno decidió que la gestión de asilo se hiciera en Melilla y no en Ceuta. Pero por un motivo de mayor utilidad, de mayor, ¿no?, economicidad, de mayor... Se crean rutas, ¿no?, como las mafias crean rutas, pues igual, por razones económicas, de utilidad. Mafia. Yo creo que con eso contestamos. Sí, pero voy a discrepar un poquito contigo. Yo no creo que se trate tanto de crear rutas, sino más que nada es un poco la ley del embudo. Es decir, cuanto más estrecho sea el acceso, menos gente va a poder entrar, menos gente va a llegar. Entonces, es decir, si podemos evitar abrir Ceuta, no abrimos Ceuta y, por supuesto, no abrimos ni Algeciras, ni Almería, ni ningún otro sitio. Entonces, solo hay un punto de acceso que es Melilla y eso, evidentemente, pues, y además no está dotado con suficiente personal y eso, evidentemente, pues restringe el acceso de los refugiados o de los que aspiran a obtener el refugio y el asilo a España. Simplemente es eso, yo creo, la política. Si tuviésemos 8 puntos terrestres fronterizos con Marruecos, pues también habría abierto solo uno, porque se trata de intentar que vengan lo menos posible. Por otra parte, es verdad que en origen los sirios evidentemente llegaban primero a Melilla, porque es lo que está más cerca de la frontera de Argelia, que es por donde la mayoría de ellos han entrado clandestinamente, puesto que en teoría la frontera está cerrada desde el 94. Y quería responder a la persona que me hizo la pregunta sobre los periodistas melillenses. Yo tengo muy buena opinión de los compañeros de Melilla y en general de todos los sitios. El problema no son los periodistas de a pie, el problema son las empresas y lo que deciden las empresas que se haga o que no se haga. Y en España hemos tenido, con las empresas además se han debilitado mucho, con lo cual con la crisis, con lo cual han sido mucho más sensibles a las presiones que podían ejercer los poderes económicos y los poderes públicos, pero eso no hacía falta llegar a esto en Melilla. En Melilla siempre las empresas han estado, digamos, sometidas en buena medida a los poderes públicos porque los subvencionan. En Melilla, es decir, no habría la prensa, es decir, hay aparentemente una multiplicidad de medios, pero la realidad no es así. La realidad es que todos, de una forma o de otra, están en mayor o menor medida subvencionados, no podrían nunca sobrevivir por sí solos y a partir del momento en que están subvencionados mediante subvenciones públicas, mediante una publicidad de las empresas, de los ayuntamientos, etcétera, etcétera, pues eso significa que están sometidos a cualquier tipo de presión por parte de las autoridades y por eso la prensa de Melilla no hace su trabajo. Pero esto nos pasa, Melilla acaso es un ejemplo bastante emblemático, pero no es el único. Creo que hay otros muchos a lo largo de la geografía española y sucede incluso en Madrid. Es decir, con la llegada de la crisis, los márgenes de actuación, los márgenes de libertad de los que goza la prensa, pues se han restringido muchos. Podría poner muchos ejemplos, sobre todo especialmente relacionados con, por ejemplo, con la banca, que se ha convertido, que ha transformado en parte su deuda en acciones, muy a pesar suyo, porque no tenía ningún interés en hacerlo, pero al final lo ha hecho y eso pues evidentemente hace que los bancos son accionistas. Antes eran acreedores, ya tenían mucho peso, pero ahora como accionistas todavía mucho más, y eso también pues tiene consecuencias directas, por ejemplo, sobre el Grupo Prisa, en el que he trabajado muchos años. Y ahora, para contestar a Mahmoud Traore, pues cuando yo iba a estudiar periodismo, a mí me dijeron que
los trenes que llegaban puntuales, lo que iba bien, no era una noticia, pero si en cambio el tren llegaba y no tenía retraso, y sobre todo si el tren descarrilaba y había imágenes, eso sí que era una noticia. Y las cosas llamativas, pues como los subsaharianos subidos en lo alto durante horas, es algo que llama la atención, y en cambio aquello que es más difícil de investigar, que no tiene imágenes, como puede ser una mala praxis por parte de los empresarios, etcétera, pues evidentemente tendrá mucho menos eco y mucha menos repercusión. Así es en parte la prensa, así es sobre todo, yo diría, pero no solo, la prensa audiovisual. Vale, perdonad, tenemos que cortar porque es imposible continuar con esta, es una lástima, pero aquí